Las estafas en Cuba están a la orden del día. Fue tanta la aceptación a hablar de ello que en el día de hoy, y como lo prometido es deuda, regresamos con la continuación de este video, solo con una pequeña diferencia, y es que para que vean lo importante que es siempre dejar tu comentario, ustedes serán los protagonistas en esta segunda parte. Si no sabes de qué estoy hablando, rápido entro en contexto. Hace cuestión de, digamos, un mes les estuve compartiendo un video donde estuvimos repasando las estafas más comunes, las nuevas y las viejas que están sucediendo o circulando en la isla de Cuba en tiempos recientes. Les dije que comentaran otras estafas o otros ejemplos o peripecias que no incluimos en ese video, y a continuación vamos a estar leyendo muchas de ellas y al mismo tiempo dejando nuestro punto de vista y nuestra opinión al respecto. Así que acomódate porque esto comienza ya. Nuevamente en una zona bastante campestre de la ciudad, un poco alejada del bullicio de la gente y de los medios de transporte, porque tenemos que conversar muchísimo y al mismo tiempo de grabarles este video estoy como que mirando los alrededores, no vaya a ser que el estafado en esta ocasión sea yo. Y atención, no se me molesten, no se me disgusten, tuve que hacer una selección de todos los comentarios que ustedes dejaron porque fueron muchísimos, y créanme que lo que me resta es darles las gracias a todos por el gran apoyo que recibió ese contenido. Sin más preámbulos, vamos con el primero que tuve la oportunidad de separar, que viene de la parte de Yanier Severa Vigo. Dice que otra estafa es que te dan un trabajo y que cada 10.000 pesos te ganas 1.000 y tienes que ir presencialmente a ver a los clientes. Entonces cuando llegas a la casa de los clientes y mandan a otra persona a hacer la transferencia, solo estás presencialmente. Dice que el dinero va para tu cuenta cubana que tiene tu empleador, y el que va a transferir porque quiere que le den un dinero a un amigo en Estados Unidos para que mande unas cosas para Cuba y así hacer dinero. Créanme que este comentario lo leí bastantes veces, y la primera parte del mismo o del ejemplo que estuvo exponiendo Yanier, sí les digo que la asocié muchísimo con una estafa, o de la manera que ustedes lo quieran ver, bien común aquí en Cuba, que es lo que se conoce como la vaquita. Tengo que decir estafas porque muchas veces no funciona, pero en otros casos puede que sí. Eso es en dependencia de las personas y cómo se maneje este tipo de negocio. Y es precisamente esto, que un grupo de personas se reúnen y entre ellas aportan un dinero, y entonces de ese monto, en dependencia de la persona, porque cada cual tiene su turno en un orden adecuado, van como que cobrando ese dinero. Quizás sean ejemplos completamente diferentes, pero cuando lo leí rápidamente me vino eso a la mente. Y la segunda parte del comentario no lo entendí muy bien, pero sí es algo bastante parecido a todo lo que mencionamos relacionado con las estafas de transferencias bancarias en el video anterior. Vamos ahora con el comentario de Erich Betancourt, y dice que las estafas de los alquileres de las casas, habitaciones, etcétera en La Habana están a la orden del día. Recomiendo que solo sean alquileres en rentas legales. Bueno, respecto a esto puedo exponerles mi experiencia como cubano rentándome en casa de renta, valga la redundancia, que esto yo solo lo he llevado a cabo fuera de La Habana, cuando voy a una determinada provincia precisamente a crearles contenidos, a conocer y demás, y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. ¿Por qué? ¿Cuál es mi procedimiento? Voy directamente a la casa de renta, la veo, hablo directamente con el casero, con el dueño del negocio, y hasta ahora, al menos fuera de La Habana, cada vez que doy con una de estas casas de renta, todo está en regla, tienen los carteles sin ningún tipo de problema, o sea que es en dependencia del tipo de casa con el cual te tropieces en el camino o con el dueño. Entonces, ¿qué puede suceder respecto a este mismo comentario o a este ejemplo que puso Erich? Que muchas personas hacen este procedimiento de manera online, y es una cuestión de lo que pedí versus lo que recibí, y cuando vas a acceder quizás te estafen tu dinero, no sea realmente lo que viste en foto, porque eso sí es algo que nos pasa mucho al cubano, que nos guiamos por una foto y cuando vas a ver las cosas de manera presencial es algo completamente diferente. Yo también les recomiendo, para que eviten algo como esto, que vayan presencialmente a la dirección con mucho cuidado, acompañado de alguien bien importante, ven la casa por dentro, ven las comodidades y demás, e incluso pueden hasta ajustarse con el dueño, quién sabe, y así creo que es una forma mejor
de evitar una estafa por mediación de un ejemplo como este. Vamos con el siguiente comentario de Vladimir Betancourt, que dice: la estafa del anillo de oro y es cobre pulido. De esos tantos aspectos y detalles que yo al menos les recomiendo que tengan muchísimo cuidado en la calle al comprarlo, porque verdaderamente el que haga esto, y más como joyas, como es el caso de una cadena de oro, una manilla de oro, que lo compre en la calle, es un arrestado, como decimos aquí en Cuba, y se arriesga al 100%. Vayan a un joyero de confianza, que andan con una persona que domine más que ustedes estos temas sobre si es verdadera o falsa, cuántos quilates tiene y demás, mucho mejor, porque verdaderamente, al menos en Cuba, la vida está durísima para que te estafen con una joya y al pagar una gran cantidad de dinero, porque para nada son baratas y el oro aquí en Cuba es bien caro. De hecho, esta fue una de las estafas que más ustedes pusieron ejemplo o más comentaron en el video anterior, y me gustaría decir que es el típico ejemplo para hablarles o comentarles que ya hoy en día cualquiera es joyero, cualquiera es, no sé, técnico, informático. Entonces más cuidado aún se debe tener a la hora de comprar no solo las joyas, sino cualquier cosa en la calle. Tenemos la vivencia de Niurka González Torres. A mí, uno que rellena fosforera y a quien yo le pagué con un billete de 100 pesos cubanos, me dio bien el vuelto, me di media vuelta para salir del lugar, y aquí es cuando este rellenador me llama y me dice que mi billete no está bueno, pues me dio otro billete en mal estado. Yo me dirigí al banco y pude cambiar este truco de billete. Trabalenguas, o sea que la estafa iba a suceder, pero tú la evitaste y todo salió súper bien, la verdad. Vamos con el ejemplo de Frank Isleño, un fiel seguidor del canal, que aprovecho para mandarte un saludo. Dice lo siguiente: Jonix, hermano, una estafa graciosa pero fea. En Obispo, un relojero me puso una pila al reloj, claro, sin precinto. Me duró 18 horas nada más. Coincidencia, volví 4 meses y reconocí a la persona de Pinar del Río. No, se recordó. Le regañé y solo me dijo: pues tráemelo otra vez. Le respondí: en la vida me pasa algo así, prefiero no verte más. Eso es para que vean que el karma, y eso me lo ha demostrado, no sé si ustedes se lo ha demostrado a lo largo de los años de vida que tengo, es poderosísimo, a tal punto de quién se iba a imaginar que después de un tiempo iban a coincidir las dos personas, y miren lo que sucedió. Dice Juan: a mí me estafaron en La Habana, estaba bebiendo en el malecón y conocí a una mulata durante el apagón. La llevé a mi renta y mientras tentaba a oscura me encontré con algo que no debía estar ahí. Creo que en la caja de comentarios de ese video vi al menos 2 ejemplos de este tipo. Uno de ellos preguntó que si esto se podía considerar como una estafa. En parte sí, pero creo que, amigo, debes tener control con el alcohol, y te cuento que quizás no seas ni el primero ni el último que viva una experiencia como esa en lugares clave en la ciudad de La Habana, dígase el Malecón Habanero, el Boulevard de San Rafael. Por otra parte, Nelson Beltrán expresa lo siguiente: en la cuevita, mucho cuidado, son magos, te tumban en tus propios ojos. No se debe comprar por cantidad de una sola persona, y el dinero lo llevas ya contado para que puedas contar bien tu producto. Nunca es el dueño, generalmente son segundas o terceras personas los que venden. Cuídense, y muy bueno el video. Gracias, Nelson. Bueno, ¿qué les puedo decir respecto a eso? Las veces que he tenido la oportunidad de ir a la cuevita a comprar X producto, porque no es menos cierto que ahí te encuentras malo que bueno que regular, un poco más económico, lo que sea, a diferencia de otras partes de la ciudad de La Habana. Sí tengo mucho cuidado cuando voy al lugar, más que nada por la aglomeración y la gran cantidad de personas que hay en la parte de lo que es como tal la Cuevita o Monterrey, que es donde se llevan a cabo todas estas ferias. Hay una cantidad de gente que verdaderamente te atormentas entre darle para aquí, darle para allá y pedir permiso, y la cantidad de medios de transporte, de motos que atraviesan las mismas colas, la gente haciendo fila. Bueno, que te desconcentras a tal punto de que tú mismo quizás te estén estafando, pero a lo mejor tú estés dando dinero de más por lo atormentado que te encuentras en el lugar. No voy con tantas pertenencias, voy con el dinero exacto. A lo que voy a comprar una frazada, un paquete de toallitas y ya está, ¿me entienden? Y yo creo que haciéndolo así, de esa manera, si acaso duro, qué sé yo, 30 o 40 minutos en el sitio.
Y aquí vamos con otra estafa en línea, que vi que muchos de ustedes opinaron en los comentarios que esto no es nada nuevo y que son estafas que siempre han sucedido alrededor del mundo. Bueno, pero como les dije en el video anterior, muchas de ellas están sucediendo ahora con esta, digamos, nueva, no tan nueva, era digital en Cuba. Dice Rafael López: te faltó una, la de la muchacha que escribe y manda fotos a extranjeros, les pide recargas y dinero. Por supuesto, las fotos son copiadas del internet y al final no es una muchacha, es un muchacho. Morí. El ejemplo citado por Denis Serrano Cruz: la estafa en la compra del MLC, te llega el mensaje de confirmación como que te llegó, pero solo lo que te llegó es la notificación porque la transferencia fue hecha a otra tarjeta. Y a veces uno no lee, solamente ve que le llega el mensaje y después paga, y cuando revisa el saldo no hay nada en la tarjeta. Esta es la estafa que más se usa. Bueno, con este tema de las transferencias bancarias, el dinero en tarjeta, que viene siendo algo que el cubano todavía sigue inculcando en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y esto lo digo más por los cubanos que no tienen dominio de lo que son las tecnologías, los teléfonos y demás. Les sigue costando trabajo zambullirse en ese mundo digital a la hora de ir a un sitio en específico y pagar por mediación de plataformas digitales, como es el caso de Transfer Móvil, en zona y a través del teléfono. Precisamente por este mismo ejemplo hay que tener mucho cuidado y leer detalladamente no solo el mensaje de confirmación, sino a la hora de cuando te dan la transferencia rápidamente consultar el saldo, consultar las últimas operaciones y verificar que ese dinero te haya caído en la cuenta. Y si no te cayó, ya tú sabes, tienes que por todos los medios dar con esa persona y hacer que sea posible, porque si no, de una forma muy fácil estás perdiendo tu dinero. Esto también está siendo muy común, dice Nelson González Cruz. En estos días están vendiendo estancias en hoteles falsas. Compras la habitación por internet y cuando llegas a la carpeta del hotel no hay registro ninguno. Otra de las tantas estafas en líneas que no solo los cubanos, personas que vivan en otra parte del mundo, tienen que tener cuidado a la hora de reservar un hotel o la habitación de un hotel. Tratar de que sean páginas o plataformas verificadas, que sean agencias verificadas, porque déjenme y les digo que el estafador se las ingenia de una forma tan brillante. En estos casos hasta te envían el comprobante para que tú veas que todo está bien con tu nombre, tu dirección, tus datos personales, y cuando llegas al hotel donde reservaste, tremenda embarcada porque no estás registrado por ningún lado. Ahí es cuando tienes que dar por perdido el dinero, es cuando tienes que hacer magia porque, por ejemplo, viajaste tan lejos a otra provincia, a otro rincón de Cuba, por ponerles un ejemplo, y vas al sitio y no tienes dónde quedarte. Ahí tienes que inventar, ingeniártelas, gastar más dinero del que gastaste o del que perdiste para encontrar una estancia, o de lo contrario gastar dinero para retornar a tu sitio de origen. Quiero que comenten en la parte de los comentarios si ven la diferencia entre ponerme el micrófono aquí como usualmente lo hago para crearles contenido, o andar con él en la mano, porque creo que al tenerlo en esta posición como que se escucha mucho mejor. Comenten ahí abajo que tengo esa pequeña duda. A Regina Hernández le sucedió que con la compra de pinturas acrílicas y de aceite por internet las abrieron y todo parecía normal, hasta que las utilicé solo en días. No servían y perdí mi dinero. Otro de los tantos productos que tienes que ir presencialmente al lugar
tienes que mover la pintura, pero bueno, con todo y eso hay veces que uno dice, oye, está buena, es de buena calidad. No sé si es que eso puede ser posible, que ponen un poquito de pintura buena arriba y otra abajo. Bueno, aquí la persona para llevar a cabo algo así hace magia, sinceramente se los digo, y a lo mejor eso fue lo que le pasó a esta persona que vio que la pintura tenía una buena calidad a simple vista por abrir la tapa, precisamente por lo que dijo, que las abrieron y todo para que comprobaras que no era estafa, que no era algo de mala calidad, y en el justo momento en el cual decide utilizarla, se dio cuenta que no servía para nada. Vamos ahora con otra estafa en línea. Yo creo que ahora mismo es la más común en todo el mundo. Dice María Echevarría: fui estafada cuando traté de vender un cuadro. Me pidieron un código que me enviaron y se lo di, lo cual le dio acceso a mi cuenta. O sea que esto básicamente le hackearon la cuenta a María Echevarría y así perdió todo su dinero. Dice Marjani Recio: hoy en día están las estafas de maletas, maletines, etc. en los ómnibus nacionales. Los estafadores se ubican donde saben que pueden hacer una parada pequeña, no necesitan mucho tiempo para esto y abren los maleteros y ahí el robo. Y aquí va mi experiencia respecto a esta peripecia en específico. Recientemente tuve la oportunidad de viajar por mediación de El Viajero de ómnibus nacionales hacia la provincia de Camagüey. Y sí, lo que les puedo decir respecto a este ejemplo en específico es que cuando tú viajas en este medio de transporte no conoces a absolutamente nadie. Casi todos los pasajeros de la guagua son completos desconocidos para ti. Digamos que tiene un poco de complicación o es en dependencia del momento en el cual la persona se las ingenie para llevar a cabo esto, porque las únicas personas que tienen acceso a los maletines y a las maletas y demás en la parte baja del ómnibus son precisamente los mismos choferes. Así que no sé si es que esto se ha sucedido. Por ejemplo, las personas se bajan antes de la llegada a el destino final, que viene siendo la otra terminal de la provincia a la cual estás viajando, y puede que ese sea como que la cobertura, aunque también los maletines tienen como un código, que esto pasa por medio de registro cuando vas a viajar y demás, que el chofer, porque eso es algo que yo he vivido, lo comprueba, y si es el mismo número del ticket que coincide con el del maletín y el que tú tienes, es que te dan tus pertenencias. De lo contrario no te la dan. Pero bueno, aquí todo puede suceder. Dice Josie Wilson: creo que no hablaste de las estafas de los cel por medio de una tercera persona que es inocente y es usado para dar la cara. Otra de las tantas plataformas, o en este caso aplicaciones más usadas por el cubano dentro y fuera de Cuba para transferir monedas extranjeras, principalmente el dólar, el USD o el USD, como ustedes le llaman. Tienen que tener mucho cuidado porque esta es otra estafa más en línea, donde juega un papel fundamental la transferencia de dinero, donde juega un papel fundamental segundas, terceras personas que se dedican a hacer la transferencia, que ese es su negocio. Entonces ahí usted tiene que tener ojo clínico para realmente saber con quién se está lidiando, aunque sí les digo que en este tipo de situaciones, este tipo de personas no tienen rostro alguno. Este ejemplo de Carmen Sánchez es más que nada una alerta. Dice que en el mes de febrero, andando por el Boulevard de Prado, no sé si será el Paseo de Prado o el Boulevard de San Rafael, le ofrecieron cambiar dólares y le dieron un rollo de billetes amarrado con una liga, pero le dijeron que no lo contara los billetes, así que dice que no aceptó y así no lograron robarle. Otra cosa que también les sugiero que no hagan en la calle: cambiar monedas extranjeras, cambiar dólares, cambiar euros, porque se pueden dar casos como este. Por otro lado, tenemos el lamentable hecho de Niurka Valdés, que dice que compró agua embotellada una vez que fui a Cuba y por poco me muero. Este ejemplo es principalmente dirigido a los turistas que deciden visitar Cuba, que traten por todos los medios de comprar agua sellada y embotellada, porque el agua como tal que sale del grifo no está bien procesada del todo. Ya los cubanos estamos adaptados, pero las personas que visitan por primera vez el país o vienen de otro país, básicamente no pueden adaptarse tan rápido a esto. Así que es la máxima recomendación que les doy ante un ejemplo como este. Vamos con el ejemplo citado por Dilaila Leiva. Existe una estafa que conozco a la persona estafada y fue la compra de una casa. Lo vendieron unas personas que estaban alquilados, hicieron papeles falsos. Bien fuerte, miles de USD o de dólares. A modo de actualidad respecto al tema de compra y venta de las casas, yo les puedo afirmar que en este 2025 no saben la gran cantidad de personas, pienso que mayormente cubanos, que tengan posibilidad, no estoy diciendo que sea todo el mundo, ojo,
que están comprando casas, no sé si para montar negocios, no sé si para un fin o un plan en específico. Eso ya saben que es en dependencia del propósito de la persona, aún aumentando el valor referencial de la venta y compra de las casas durante estos últimos meses, que fue una ley de la cual hablamos en contenidos anteriores. Ahora, otra cosa que puedo comentarles respecto a esto es que sí, se están dando este tipo de casos de estafas por el tema de cobrarte por hacerte un papel, por cobrarte por hacer los trámites. Entonces, lo más indicado y lo más, digamos, lógico para que no pierdas tu dinero, ni te estafen, ni nada por el estilo, es ir a instituciones legales, como es el caso del banco, que es donde se hace el trámite más importante para llevar a cabo esta venta y compra de casas, y tratar por todos los medios de no contar con una segunda o tercera persona que te diga, oye, yo voy a hacerte los trámites y te cobro tanto, o yo me encargo de todo el papeleo, tú siéntate ahí que yo te voy a poner la propiedad, o yo te voy a poner dinero en la mano. Bueno, eso siempre son consejos que yo le doy para que traten de evitar cosas como estas, pero bueno, al final todos son responsables de sus actos y aquí cada cual sabe lo que hace, pero es bien lamentable perder dinero o perder una propiedad. Por otro lado, tenemos el comentario de un usuario que sí se los dejo de tarea porque no es un nombre común. Y dice: en Rebolico está lleno de estafadores, por favor tengan mucho cuidado, o en Rebolico es hasta peligroso. Y yo me imagino que diga que sea peligroso por el hecho de personas que ponen anuncios de un producto que te hace falta, tú los contactas, te dan una dirección y cuando llegas a la dirección te vas a encontrar con lo que menos te imagines, alguien que quiera asaltarte, alguien que quiere robarte tu dinero, y me imagino que lo ha hecho por eso, porque si tengo conocimientos de casos que se dan precisamente por algo que estás comprando en Rebolico o algo que estás comprando en línea. Así concluimos con este resumen que hice con todos los aportes que ustedes me dejaron en la parte de los comentarios relacionados con la temática de las estafas en Cuba. Un tema que tiene tela por donde cortar. Yo traté de buscar los ejemplos o las peripecias más comunes que no mencionamos en el video anterior para así dialogar un poco, pero sé que no bastan 2 videos, pero al mismo tiempo siento que fue suficiente la alerta, más que nada para las personas que no tengan conocimiento de ello, para las personas que quieran evitar un hecho lamentable como ser estafado, como perder dinero, cualquier tipo de arista relacionado con eso en específico. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Vaya, me da un orgullo grandísimo que cada vez que yo les pida algo a ustedes, como es el caso de que comenten, que cuenten sus peripecias, sus vivencias, las depositen ahí sin ningún tipo de problema y con total libertad. Eso me hace muy feliz porque precisamente gracias a eso es que nació esta segunda parte o este nuevo contenido. Así me despido invitándolos a que no olviden dejarme un me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho, para que estén al tanto de próximos videos que se avecinan en el canal. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.